¿Y cómo, de dónde sacan esa valentía? Porque si no lo hiciéramos, ¿qué pasaría? O sea, si no hiciéramos nada, ¿cómo estaríamos? Fíjate. Es un riesgo de muerte. Hay que tener mucha convicción, y yo lo decía ayer en el seminario, hay que tener también esperanza de que es posible. Yo me siento muchas veces desmotivada y digo, ya esto no tiene sentido, no tiene para dónde. Pero yo trabajo con comunidades indígenas, campesinas, mujeres. Cuando voy y estoy con ellas, que siembran, que cantan, que luchan, aún en condiciones muy difíciles, por ellas hay que seguir luchando. Ellas son el bastión, son la retaguardia y los fuegos de esperanza que nos quedan para seguir persistiendo. ¿Hablas en femenino? Sí, muchas son mujeres resistiendo. Están a la cabeza del derecho a la tierra, el territorio, el medio ambiente en América Latina. Estamos, digo yo, porque nos hemos puesto al frente con mayores riesgos y condiciones mucho más difíciles, pero ahí estamos. Y por ellas que están todavía ahí luchando, es que hay que seguir, no hay que bajar la cabeza ni perder la moral. Esto es Cabildeo Digital. Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Un saludo a todos ustedes, muchas gracias. Estamos en el espacio de entrevistas Cabildeo Digital y nuestra preocupación tiene que ver con las personas asesinadas por causas políticas, sindicales, dirigentes indígenas que son asesinados en nuestra región, particularmente en Colombia, en México, en Venezuela, personas que desaparecen y solo aparecen muertas, periodistas que son secuestrados y que después de ser torturados, y si son mujeres violadas, aparecen muertas. Pero las cantidades son estremecedoras. Viendo la lista de personas asesinadas, dirigentes asesinados en Colombia, fijé en el internet y aparecían 5 y empecé a mover la pantalla, 5, 6, y la pantalla seguía moviendo. 151 asesinados el año pasado y más de 30 integrantes de las FARC que se habían rendido, que estaban en el proceso de paz y que también fueron asesinados. ¿Cómo una sociedad puede vivir este grado de intolerancia que llegue al crimen, al asesinato? Bueno, eso es lo que le vamos a preguntar a Alexandra Loaiza. Hola, Alexandra. Hola. Qué gusto, bienvenida. Ella viene de Colombia y por eso le lanzo esta pregunta. Ella trabajó muchos años en Protección Internacional, una entidad con sede en Bélgica, si no me equivoco, oficina principal, que, bueno, estudia estos casos y está acá en nuestro país gracias a CEDLA, que hizo un hermoso seminario, que hizo un hermoso seminario sobre derechos humanos. Entonces, la pregunta está lanzada. Es una pregunta muy difícil y no hay respuesta. Colombia particularmente lleva viviendo, padeciendo un conflicto armado por más de 6 décadas, ¿no? Yo siento que ha habido una acostumbración a la violencia, ya no nos alarmamos, no nos alteramos por estas cifras que son dramáticas. Centenares de personas asesinadas en Colombia a razón de defender sus derechos, ¿no? Que es un derecho además humano. Las víctimas son personas defensoras, líderes sociales, lideresas sociales, activistas comunitarios, indígenas. Sumado a esto tenemos entonces la violencia asociada a las agresiones contra excombatientes en el marco del acuerdo de paz, y sumado a esto tenemos pues ya otros múltiples escenarios de violencia, sobre todo conflicto armado, que registra otra cantidad muy importante de víctimas. ¿Cómo podemos vivir con esto? Es la misma pregunta que yo me hago permanentemente, porque a pesar de eso el pueblo colombiano resiste, lucha y se organiza para buscar y promover alternativas de paz en medio de la guerra. Creo que sigue habiendo mucha esperanza en que esto puede cambiar.
¿Estos crímenes afectan la democracia o ocurren en una esfera en la que el sistema político sigue funcionando como si nada? No. El sistema político funciona, pero lo que nosotros vemos es que hay un debilitamiento del Estado Social de Derecho, hay un cierre de los espacios cívicos y por supuesto que los escenarios del sistema político han estado cooptados por actores criminales, actores empresariales, actores políticos que siguen acudiendo a la violencia como medio para mantener el poder. O sea, los asesinos son parte del sistema democrático. Podrían ser, hay una mezcla. Las balas vienen desde cualquier parte. Porque uno piensa, son narcos, o son guerrilleros, o son paramilitares, ¿no solo? No solo. Hay muchas alianzas, ¿no? Estos actores criminales tienen redes muy mezcladas. Por supuesto que hay responsabilidad de paramilitares, un alto porcentaje todavía recae en paramilitares, un alto porcentaje en los diversos grupos guerrilleros o grupos organizados al margen de la ley. Hay responsabilidades aún de las fuerzas militares, todavía registramos responsabilidad de ejército. Y el mayor porcentaje de responsabilidad aparece como en personas o grupos no identificados. Y esto nos genera un manto de duda de al final quién está detrás de las agresiones. Y eso está acompañado de la impunidad que en Colombia supera el 90%. Por eso es que no sabemos quién está detrás, cuál es la causa de los crímenes. Uno puede sospechar, pero no tiene certeza. No tiene certeza. A los líderes indígenas o líderes de comunidades, ¿no? Dirigentes sindicales, ¿quién los mata? Porque uno entiende que si uno es guerrillero, que un paramilitar mate a un guerrillero, que un guerrillero mate a un paramilitar, que es una organización del otro polo político, digamos. Pero a un dirigente sindical, ¿por qué matarlo? A un dirigente comunal. En este momento, los rangos más altos de agresión están sobre poblaciones indígenas y afrocolombianas, comunidades campesinas y comunales. El sector sindical está en un rango menor en este momento. No podemos hacer una valoración general, es decir, en el país pasa X cosa, porque cada territorio tiene dinámicas y conflictos muy situados, muy particulares. Pero hay tierra de por medio. Ese es el punto, eso iba a decirte. Al final, lo que está en el centro son para mí dos factores esenciales: la tenencia y el uso de la tierra. No es solo la tenencia, tenerla, sino a qué la vamos a dedicar. Ahí hay una disputa. Y ahí hay un escenario de conflicto bien importante. Y tenemos, por otro lado, la exclusión política, las élites políticas locales que han tenido vasos comunicantes con los actores armados para llegar y mantenerse en el poder, siguen usando la violencia. Y otro factor importante que está muy entretejido es el crimen organizado y el conflicto armado. Me refiero al narcotráfico, particularmente las economías ilegales, oro particularmente, y el conflicto armado, donde hay una atomización, una multiplicidad de actores que es muy difícil caracterizar. Entonces, la tierra está de por medio. Pero el oro también. Oro, economía. La instalación de explotación ilegal de oro. Claro. ¿Y esto qué financia? ¿O son gente que vive del oro simplemente? ¿O es que la guerrilla ahora vive del oro? Pero no solo la guerrilla, todos los actores armados viven del oro. Hay crimen organizado alrededor de la economía ilegal del oro, porque además el oro es un mineral contrario al narcotráfico, a la coca, que se blanquea muy fácilmente. Entonces ahí, digamos, se mueven muchos intereses. Se financia la guerra, sí, pero no solo la guerra. Se financia también la acción política, el acceso a la tierra. Ahí, digamos, se están moviendo muchos intereses ahí. Y tenemos el narcotráfico, tenemos el conflicto armado. Entonces, un poco está todo esto mezclado, muy enreversado. Digamos, no hay una causa y una salida. Son múltiples entradas y salidas de un problema sumamente complejo al que no hemos logrado encontrarle una salida. El plan de Petro de llegar a un acuerdo con la ELN pone fin, es el principio del fin de esta violencia que tiene 60 años, como tú dices. Quisiéramos realmente, pero no, es parte, o sea, son pasos que se dan. La guerrilla del ELN es un actor armado
importante, pero uno de una multiplicidad de actores que son generadores de violencia en el país. Negociar con el ELN es muy importante de cara a desescalar la violencia, a restarle hombres a la guerra y a establecer condiciones que nos permitan avanzar hacia la paz. Pero es uno. Tenemos otros, digamos, con los que ya se empieza a negociar, que son las disidencias de las FARC, que ahí hay otro actor importante con el que se está intentando negociar, muy divididos por dentro, que eso es un factor bien importante que dificulta las negociaciones. Los de las FARC, los desmovilizados. Los excombatientes, hay un grupo de excombatientes que está en la civilidad y que está cumpliendo el acuerdo de paz tal como se comprometieron, un grupo importante. Y otro no. Y hubo un grupo, dos sectores, un grupo que nunca se sumó al acuerdo, nunca se sumó a la negociación, estuvo en disidencia siempre, y luego ha habido otro sector que al ver el incumplimiento, las faltas, digamos, en los avances o por diversas razones, también volvió a tomar las armas. Me causó, no sé, un impacto fuerte la declaración de un jefe del ELN cuando justificó el secuestro del padre de un futbolista muy conocido. ¿Cómo se llama el futbolista? Lucho Díaz. Lucho Díaz, el padre, sumamente humilde, el padre ahí de provincia, lo secuestran y lo tienen muchos días secuestrados. Bueno, y el jefe del ELN dice, bueno, ¿qué quieren que le hagamos? Si no nos dedicamos al narco, ¿cómo vamos a financiar la organización? ¿Qué secuestrar? ¿Qué tal esa? Eso es dramático. ¿Qué tal esa? Es dramático, es realmente dramático y ahí uno pide que la negociación puede ser muy difícil, sumamente difícil, porque no hay unas causas únicamente políticas que movilicen a los grupos, sino que por supuesto está el factor económico que está manejado por las economías ilegales que mueven muchísimo dinero. Entonces ahí es un escenario muy complejo. Si bien el secuestro no está regulado en las normas del derecho internacional humanitario, por supuesto es un crimen de guerra y mucho más cuando se usa para financiar la guerra. Entonces, por supuesto, es completamente condenable y sancionable este tipo de acciones. Alexandra, ¿hay otro país en América Latina con ese grado de violencia que tú has descrito? Con grados de violencia muy altos, en contextos muy diferentes, que tienen matices comunes. México es un país que representa, después de Colombia, México y Brasil, son los países en América Latina. Infortunadamente en América Latina pone el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados. Entonces tenemos México, Brasil, Honduras como los países que repuntan. Venezuela sigue después, que repuntan en un escenario de violencia contra las personas defensoras. Esto también en un escenario de otro tipo de violencias que afectan a la población en general. Venezuela, que el año pasado en Venezuela asesinaron a 58 periodistas, 58, y el 21 a 51. Yo espero que mis cifras estén equivocadas, pero en 2 años se limpiaron a 100 periodistas. Pero bueno, Venezuela no es un país democrático. ¿Puede un país democrático, por eso Colombia me deja con la boca abierta, todavía tener visos de democracia con semejantes índices de criminalidad y persecución a defensores de derechos humanos? Se presenta como el país con la democracia más larga de América Latina, Colombia, ¿no? Colombia. ¿Hay otro democrático con índices de violencia? Brasil. Y Venezuela, ¿no? México. Y Honduras. México y Honduras. También tenemos estos. O sea, ¿puede coexistir esta violencia? Puede coexistir en el sistema democrático, sin embargo, cuando uno va a ver cómo opera el Estado en estos supuestos sistemas democráticos, ve muchas falencias. ¿Cómo qué? Como por ejemplo la independencia de la justicia. Vital. ¿Por qué se escala la violencia a los niveles que tú señalas? Por la impunidad. La impunidad del 90% le manda el mensaje al perpetrador de que puede actuar como quiera y no va a pasarle nada. Y normalmente ocurre eso. Tenemos una impunidad en América Latina
superior al 90% en general. O sea, es rarísimo el que cae. Es rarísimo el que cae. Y en Colombia, por ejemplo, caen normalmente, son detenidas las personas, los actores materiales de los hechos. En Colombia hay una particularidad, es que en el último periodo está tercerizada la violencia. Entonces los actores pagan a sicarios que no están ni siquiera en estructuras armadas, sino que a sueldo, porque maten, porque asesinen. Son matadores. Son matadores. Entonces, si cogen a este sicario, quien determinó el crimen queda en absoluta impunidad. Y en esos niveles nos encontramos en Colombia. Por eso tampoco conocemos con claridad las causas. Las podemos leer cuando trabajamos con las personas defensoras, pero no hay una decisión, un informe judicial, fiscal que nos permita entender las causas para atacar el problema. Quiero ir a El Salvador. Salvador estaba crucificado, ¿no? Un país crucificado por las maras. La descripción de la violencia ya era de cuadra a cuadra, de acera a acera. El vecino no podía cruzar al otro lado porque era territorio de otro, lo limpiaban. Bueno, vino Bukele, acabó con eso. Creo que tiene 60,000, es decir, un estadio entero de detenidos. Ahí entraron moros y cristianos, en fin. ¿Cómo evalúas eso? Al final se acabó la violencia. Yo no hago mucho, no estoy tan segura. No conozco mucho Centroamérica, porque yo trabajo más hacia Sudamérica. Mi opinión es que alcanzar esos niveles de pacificación significa sacrificar muchos otros derechos. Y no vale la pena, y sobrepasar. Alexandra. Y no vale la pena. Es decir, debe ser un primer momento. En Colombia se usó mucho este argumento. Fue violencia para acabar violencia, desencadena unos escenarios de terror brutales y una desinstitucionalidad del Estado, porque ¿qué reglas sigues? ¿Qué reglas sigues? Si sobrepasas cualquier límite con el argumento de que hay que parar. Porque lo pararon. El gran problema es que la justicia está sometida a Bukele, rápidamente la sometió, entonces no hay un control, no hay un poder que controle, no diga, epa, usted se está pasando. Eso es un poco lo que está pasando en América Latina en los distintos regímenes. No importa, no sé si ves, ¿no? De derechas o de izquierdas, la desinstitucionalidad es tan alta, el debilitamiento del Estado Social de Derecho, que cuesta ponerle límites al poder. No hay quien controle, quien ponga los límites. Y quien puede poner los límites o está cooptado o tiene miedo porque la represión es brutal. ¿Ves? Entonces, si se superan los límites éticos que hemos construido como humanidad, con la justificación de la pacificación, ¿dónde pones el límite? ¿Cuándo lo pones? ¿Quién lo pone? Es un riesgo enorme. En Colombia nos han vendido la idea de esto, ¿no? ¿no? La violencia necesaria, pero ha sido brutal, ¿no? Porque es muy difícil poner los límites y cómo determinar. En la época de Uribe, ¿no? Sí. En la época de Uribe, con el Plan Colombia y todo eso. Y la seguridad democrática. Pero me parece que es distinto a lo de Bukele, ¿no? Sí, no se puede comparar, no puedo compararlo. No se puede. Solo que desde mi punto de vista como defensora de derechos humanos, traspasar los límites morales que nos ha puesto la Declaración de Derechos Humanos, ilegales y fiscales y demás, nos lleva a un riesgo enorme de fractura de las normas y la convivencia misma como humanos. ¿Cómo ves Bolivia? Lo veo, hay una pregunta, hay un punto importante. ¿Puntos suspensivos? No. Claro, lo que pasa es que finalmente el drama de la muerte pareciera que fuera lo peor. Pero en Bolivia yo siento también que hay un estrechamiento del espacio cívico para disentir, para controlar el poder, que muestra patrones muy dramáticos. La persecución a través del aparato penal, del sistema penal, el uso del sistema judicial de manera abusiva para judicializar, para sancionar, para castigar. Ayer veíamos el caso de Fondo Indígena, el del caso del Fondo Indígena. Sí. Con más de 280 procesos penales, sometido a tortura, sometido a vejámenes,
que eso es un poco dramático. Si existe un aparato de justicia que actúa en el derecho, ¿por qué? Es tal vez peor que un sicario. Yo quería decirlo, claro, 7 años preso, sometido al descrédito, al maltrato, a la tortura, y al final fallece. Esto es dramático para un Estado de derecho, para la democracia, para la sociedad civil, porque estos son mensajes ejemplarizantes que te mandan un mensaje como sociedad. ¿Ves? Entonces es dramático la cooptación que ha hecho de todos los niveles del Estado, pero también de la sociedad civil, ¿no? Cómo las ha jugado con el poder judicial, económico, financiero, legislativo, para cooptar la sociedad civil, restar su poder de veeduría y fiscalización al Estado y ponernos incluso como sociedad en disputa, genera una polarización dramática. Eso por supuesto que restringe los espacios. No contamos muertos, pero el impacto sobre la sociedad y la democracia es dramático. Contamos muertos. Ya van 10 en este gobierno, entre los que mueren en la cárcel y mueren en la calle, al margen de los muertos del narcotráfico, solo 18, una pequeña localidad que se llama San Matías, que está en la frontera con el Brasil, y que son muertos del narcotráfico, ¿no? La tolerancia al narcotráfico. Colombia tuvo sus años de tolerancia y pagó caro. Acá hay tal tolerancia, y creo que la factura viene pesada. Yo creo que tuvimos nuestros años visibles, una lucha muy dramática contra el narcotráfico, digamos, muy atizada por Estados Unidos, en la que pagaron los más pobres. Los más débiles de la cadena fueron los que estuvieron victimizados. En la época de Pablo Escobar. En la época de Pablo Escobar y más adelante todo el Plan Colombia, ¿no? Hoy por hoy todavía seguimos enfrentando una lucha contra el narcotráfico importante. Mi mayor preocupación es que el narcotráfico no es un problema local. El narcotráfico es un crimen transnacional con estructuras de un poder que hoy por hoy no logramos todavía reconocer y con vasos comunicantes con las institucionalidades. No importa el color que sea, tiene vasos comunicantes, por eso ha logrado tener el poder que tiene. Si los países con democracias sólidas lograran contener de manera decidida ese crimen, pero es que están los vasos comunicantes. Se meten a la fiscalía, a la policía, al poder judicial, al gobierno, al diputado. Es un poder, claro, que no trabaja de manera clandestina. Si no, no podría funcionar. No podría, con este nivel de poder. Porque tienen poder económico, poder político, porque ponen gente en los gobiernos y tienen el poder de las armas y una violencia brutal, desmedida, ¿no? Sí, desmedida. Uh-huh. Bueno, Alexandra, la última pregunta. ¿Cómo con estos índices de violencia, este castigo de los malvados a quienes defienden los derechos humanos, tú todavía estás defendiendo derechos humanos y siguen habiendo dirigentes indígenas y dirigentes de todo? ¿Y cómo, de dónde sacan esa valentía? Porque si no lo hiciéramos, ¿qué pasaría? O sea, si no hiciéramos nada, ¿cómo estaríamos? Fíjate. Es un riesgo de muerte. Hay que tener mucha convicción, y yo lo decía ayer en el seminario, hay que tener también esperanza de que es posible. Yo me siento muchas veces desmotivada y digo, ya esto no tiene sentido, no tiene para dónde. Pero yo trabajo con comunidades indígenas, campesinas, mujeres. Cuando voy y estoy con ellas, que siembran, que cantan, que luchan, aún en condiciones muy difíciles, por ellas hay que seguir luchando. Ellas son el bastión, son la retaguardia y los fuegos de esperanza que nos quedan para seguir persistiendo. ¿Hablas en femenino? Sí, muchas son mujeres resistiendo. Están a la cabeza del derecho a la tierra, el territorio, el medio ambiente en América Latina. Estamos, digo yo, porque nos hemos puesto al frente con mayores riesgos y condiciones mucho más difíciles, pero ahí estamos. Y por ellas que están todavía ahí luchando, es que hay que seguir, no hay que bajar la cabeza ni perder la moral. Tal vez eso es lo que siente
Amparito Carvajal. No sé si oíste hablar de ella. Es la cabeza de la Asamblea de Derechos Humanos, intervenida, tiene 80 y no sé cuántos años, bastón en mano, vamos para adelante. Nadie la baja de su escalera. Escuché. Alexandra, gracias por Muchas esta charla. gracias a ti. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto. Nos despedimos. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y será hasta la próxima entrevista. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.